Y bueno, muy buenos días, siendo las 11 de la mañana acá, hora chilena. Me presento. Soy Juan José Barriga. Trabajo, cierto, como docente en lo que es la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, por eso es que está el logo de la universidad, y hago clases en lo que es la carrera de Tecnología en Mantenimiento Industrial. ¿Ya? Y vamos a ver, cierto, en tópicos generales, cierto, lo que es lo que se llama un tema muy vital, cierto, que es la confiabilidad humana. Les voy a pedir que por favor silencien los micrófonos y obviamente también apaguen las cámaras, ¿cierto? Para poder generar una mejor, y los sistemas no se caigan y, y que usted pueda ver la presentación de la mejor forma posible. Bueno, entonces, como le decía, ¿cierto? Vamos a ver este tema de confiabilidad humana, ¿ya? Eh, Vital en estos tiempos, vital para las organizaciones, porque a modo cierto de qué es lo que ahí sí vamos a ver, disculpe, tenía un mini problema. Vamos a empezar una pequeña introducción, vamos a ver qué dice la gestión de activos, ¿cierto? Esta normativa de gestión de activos, qué habla sobre lo que es la confiabilidad humana. Vamos a ver algunas técnicas y estrategias, algún desafío y obviamente concluir, ¿cierto?, con algunas cosas. Entonces, como introducción, cuando empezamos, ¿cierto?, a hablar lo que es la confiabilidad propiamente tal, o la teoría de lo que es la confiabilidad, empezamos a ver esto, algo así como de esta forma, en donde podemos ver ahí tres cosas, lo que es la probabilidad de falla, que es que suceda un evento en cualquier instante, en cualquier tiempo, la cuantificación de esta, que es la probabilidad de falla acumulada, ¿cierto?, y lo que es el inverso, que sería lo que es la confiabilidad. Podemos determinarla, ¿cierto?, de cómo se pueden ver en estas ecuaciones, ¿cierto?, lo que es la probabilidad de falla acumulada, ¿cierto?, y lo que es la confiabilidad. Ahora, el indicador clave, ¿cierto?, y como mantenedores, que nos sirve bastante como indicador de seguridad, ¿cierto?, es poder determinar, una de las formas que podemos determinar en base a lo que es la confiabilidad, ¿cierto?, como se muestra en la ecuación, es el tiempo medio entre fallas. Ahora, con este tiempo medio entre fallas, podemos determinar un sinfín de cosas, ¿cierto? Y que también la confiabilidad, podemos asociarla a estos modelos probabilísticos y poder determinar dónde estoy, ¿cierto?, en lo que es la curva de la bañera, ¿cierto? Y que me puede ayudar, ojo, me puede ayudar a definir una estrategia de mantenimiento. Si se fija también ahí, como a lo mejor la gran mayoría de los pacientes sabe, existe lo que es la tasa de falla. Y que obviamente en esa ecuación yo puedo relacionar lo que es la tasa de falla en función de lo que es la confiabilidad. Ojo que acá lo que se está viendo son solamente eventos, son solamente situaciones, no es más allá, o sea, pasó algo, sucedió. Eh, Podría determinar, por ejemplo, cómo se ve ahí la probabilidad de que un helicóptero o algún equipo, algún activo pueda fallar después de las 500 horas, lo podría esto determinar, ¿cierto? Pero ojo, como lo decía, ¿cierto? Son solo eventos. Y no consideramos, ¿cierto?, múltiples factores, ¿cierto?, que es el vital, que es el factor humano. ¿Ya? Hay estudios, ¿cierto?, que me dicen que bueno, que los eventos de mantenimiento, en donde de esto el 25% aproximadamente son por competencia o faltas, y el 60%, ¿cierto?, por faltas de procedimientos. Fíjense, por ejemplo, la boleta, o sea, generamos, ¿cierto?, una mantención de helicópteros, vendemos papeles, vendemos botones, etcétera. Entonces, no estamos considerando, ¿cierto?, con lo que son los fundamentos, ¿cierto?, o la teoría de lo que es la confiabilidad. No podemos, no se
las ecuaciones, ¿cierto?, no determinan o no ingresan, ¿cierto?, en estas variables. Esta variable, ¿cierto?, que por ejemplo, que es una vital, ¿cierto?, yo como lo nombré, que el 25% o menos de un 75% de las fallas que se generan en mantenimiento son por problemas, ¿cierto?, de competencias. Ahora, ¿qué me dice la gestión de activos? ¿Cierto? Si yo hago la pregunta, ¿el ser humano es un activo? La respuesta es sí. Y si lo vemos, ¿cierto?, en lo que es esta PAS 55, me habla, ¿cierto?, que la gestión de activos es una actividad práctica y coordinada y sistemática a través de las cuales una organización maneja óptima y sustentablemente sus activos y sistemas de activos, su desempeño, riesgo y gasto asociado a lo largo de lo que es el ciclo de vida de lo que son los activos, ¿cierto?, para poder lograr un plan estratégico organizacional. Ojo que la norma me indica solamente gestión de activos, si le ponemos un apellido, por decirlo de una forma, ¿cierto?, me habla de activos físicos. La norma, o esta PAS 55, no puedo hablar de norma, me indica que no puedo, o sea, por ejemplo, el activo humano no lo considera, pero sí me indica que es vital y es fundamental considerarlo para poder cumplir, ¿cierto?, los planes estratégicos, ¿cierto?, a lo largo de todo lo que son los ciclos, el ciclo de vida de los equipos. Una herramienta, ¿cierto?, que me ayuda bastante en las organizaciones para poder cumplir una excelencia organizacional, ¿cierto?, es lo que es la confiabilidad operacional, donde esta confiabilidad operacional, ¿cierto?, que a través, ¿cierto?, de procesos, tecnologías y obviamente también, como podemos ver acá, las personas, me ayuda, ¿cierto?, a cumplir a, a lo que es cumplir lo que yo tengo declarado, ¿cierto?, en base a lo que son mis consideraciones de diseño y mis consideraciones operacionales, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cierto?, que en base a estos 5 pilares que tenemos acá, ¿cierto?, es la confiabilidad humana. Esta confiabilidad humana, ¿cierto?, o también esta confiabilidad operacional, que es donde se encuentra la confiabilidad humana, me va a poder ayudar, ¿cierto?, lo que es, como me indica lo que son las normativas, ¿cierto?, en base de lo que es gestión de activos, a preocuparme, ¿cierto?, del costo de ciclo vida del equipo, que el equipo dure lo más en el tiempo posible y yo preocuparme de esa duración. La confiabilidad operacional mejora, ¿cierto?, enormemente lo que es, genera un mejoramiento de la gestión de activos, ¿cierto? Y yo lo podría ver reflejado económicamente lo que es un ROA, ¿cierto? Lo que es el retorno de los activos y la responsabilidad social y empresarial. La confiabilidad humana, entonces, ¿cierto? Que hay múltiples definiciones. A mí me agrada esta bastante, ¿cierto? Que es de Adolfo Arata, que es un conjunto de factores propios de las competencias laborales que se relacionan con la predicción, análisis, reducción del error humano, focalizándose sobre el rol de la persona en el diseño, operación, mantenimiento y gestión del conocimiento, la formación profesional, el trabajo en equipo y la gestión del desempeño. Fíjese acá, por ejemplo, que la definición, ¿cierto?, me habla de lo que es la parte de lo que es el diseño de operación. Asócielo, por ejemplo, a lo que son las, las, la, lo que habla, ¿cierto?, sobre el costo de ciclo vida del equipo. Yo me tengo que preocupar de lo que es el diseño y de lo que es la operación. Y obviamente esta confiabilidad humana, ¿cierto?, entra, ¿cierto?, y cumple un rol fundamental, ¿cierto?, en el costo de ciclo de vida del equipo. La confiabilidad humana entra en diversos factores. Por ejemplo, podemos ver cuán capacitado o cuánta capacitación, ¿cierto?, entrego yo a los sistemas, qué desarrollo podría generar o qué desarrollo podría generar yo en la empresa, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto?, que la movilidad es muy grande. ¿Qué desarrollo podría entregar yo, ¿cierto?, en una organización? Las consideraciones ergonómicas, lo que es la pertinencia, cuánto es lo que yo me empodero, y fundamental, ¿cierto? Y también hay como ojo punto aparte lo que es la comunicación, que sí, sí en algunos casos, en algunas organizaciones, la comunicación se tergiversa y genera bastante problema, y obviamente también, no recuerdo lo nombrado, pero sí, no está además cuál es la motivación que yo puedo entregar o
estoy yo, o genero motivaciones para que tener un personal totalmente motivado, ¿ya? Esta confiabilidad humana, ¿cierto? Entra lo que se llama el capital intelectual. El capital intelectual, ¿cierto? Está generado, ¿cierto? Por tres pilares, que es el capital humano. Y el capital humano, ¿cierto? ¿Qué herramientas entrego yo, por ejemplo, para mejorar las competencias laborales? Lo que es el capital estructural, cómo está organizada la organización, cuánto puedo yo innovar, o si es que tengo una organización, ¿cierto?, que se preocupa de lo que es la innovación, si tengo mis procesos estandarizados, establecidos, y también, ¿cierto?, cómo es lo que yo trato al cliente. No puedo tratar a una persona, ¿cierto?, no puedo tratar a mis operarios, a mi gente dentro de la empresa, ¿cierto? El cliente tiene un trato totalmente distinto, ¿cierto? Y sí debería considerarlo como en lo que son los conceptos de confiabilidad humana. Ahora, errar es humano, como se dice, ¿cierto? Y clasificándolo, ¿cierto? La falla humana, tengo dos tipos de fallas, lo que es el error, que eso lo puedo definir, ¿cierto? Como el error técnico, me falta conocimiento, o lo inadvertido, que por ejemplo puede ser, yo no me di cuenta de una situación. También acá entra lo que es la confianza, y también en algunos casos, ¿cierto?, un poco más grave a mi parecer, ¿cierto?, que es el error consciente. Inclusive podemos tener hasta temas éticos ahí, de yo generar un problema, un error ahí en los sistemas. Ahora, estas fallas humanas, ¿cierto? Hay diversos factores. Por ejemplo, lo antropométrico, ya que es la capacidad, ¿cierto?, que tiene la persona de poder generar un trabajo. Lo sensorial, si me puedo dar cuenta de situaciones, bajándolo a lo mejor cuando estoy interviniendo a lo mejor un equipo, cómo me encuentro yo fisiológicamente, y lo psicológico, que va relacionado con el estrés. Ya sea lo fisiológico o lo psicológico, me puede generar algún problema, a lo mejor voluntario o no voluntario, ¿cierto? Lo que es la falla humana. Hay múltiples técnicas, para poder eh, evaluar, ¿cierto?, esta confiabilidad humana. Yo ahí anoté como lo más conocido, ¿cierto?, pero la más utilizada es la técnica, ¿cierto?, que llamada ahí THERP, TERP, ¿ya? Donde con esta técnica, ¿cierto?, entra primero, ¿cierto?, un análisis, más o menos por decirlo de una forma como común, donde defino la falla, identifico las operaciones humanas, podría también detectar cómo es la probabilidad que se genera, ¿cierto?, por error humano, calcular el efecto, a lo mejor recomendar algún cambio. El cambio puede ser de forma de intervenir, algún procedimiento, y con eso, ¿cierto?, y si es que se amerita, por ejemplo, podría llegar de nuevo a identificar, ¿cierto?, lo que son las operaciones humanas, y ahí termino lo que es o se cierra lo que es el ciclo. Otra forma, ¿cierto?, también de poder ver estas herramientas, ¿cierto?, para poder ver un análisis de criticidad, independiente de la técnica, o independiente de claro, como dije, ¿cierto?, de la técnica que pueda existir, ¿cierto? Primero que nada yo tengo que definir una situación, qué es lo que está pasando, selecciono, ¿cierto?, lo que son los que me están generando ese problema, ¿cierto?, definido, ¿cierto?, por un lado humano, lo cuantifico, lo represento, cuánto es lo que me podría también, pues, como otro paso, cuánto es lo que el impacto que genera esta, esta evaluación, ¿cierto? Lo cuantifico, y obviamente después, así como por ejemplo, como para que no quede ahí, ¿cierto? También que es como común, documentarlo. La aviación,
la industria de la aviación, ¿cierto?, se preocupa bastante de lo que son los accidentes. Es una cosa más que lógica. Y ellos trabajan, ¿cierto?, con lo que se llama, o de acá nació, ¿cierto?, en lo que es el Dirty Dozen, ¿ya? La docena sucia, si lo traducimos. Donde ellos se preocupan, ¿cierto?, de estas 12, ¿cierto?, términos que están acá. La falta de comunicación. La falta de comunicación, o sea, si vamos a intervenir y vamos a generar algo, que todo el personal lo sepa, ¿sí? La complacencia, generar, o por decirlo de alguna forma, la complacencia sería eh, cuánto estoy, eh, como que asocio, tomo, obvio algunas situaciones, ¿ya? La confianza podría entrar ahí. Falta de conocimiento, distracciones, falta de trabajo en equipo, fatiga, presión. La presión se refiere acá, por ejemplo, a lo que es netamente lo laboral, si es que faltan recursos, la asertividad, la falta de conciencia y obviamente si es que no existiera alguna norma. Usted podría buscar esto, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver en la diapositiva, ¿cierto? En estas páginas, ¿cierto? Por ejemplo, acá estoy viendo que esto yo lo saqué del fastsafety.gov para poder, si usted gusta, interiorizarse más sobre este tema. Es una muy buena herramienta, ¿cierto? O una estrategia, ¿cierto? Para poder comunicarle, ¿cierto? A las personas, ¿cierto? De la organización, que si identifica una de estas, ¿cierto? Poder avisar y obviamente evitar, en este caso, accidentes, ¿cierto? Y en base, ¿cierto? A lo que es lo humano. Estrategia, ¿cierto? Que podemos verla más en lo que ya son más organizaciones, ¿cierto? Hay diversas, ¿cierto?, formas de poder ver esto. Por ejemplo, una gestión del conocimiento, muy, muy aplicada, ¿cierto? Inclusive instituciones, ¿cierto?, forman por competencias. Una gerencia de desempeño, donde puedo ver la eficiencia y la efectividad de las labores, ¿cierto?, que se están realizando y lo que son los trabajos en equipo. El desafío en la industria, tengo bastantes desafíos. Por ejemplo, ¿cómo podría yo, en este mundo, cierto, que ya está entablado, o en algunos lados ya se está viniendo una ola grande, cierto, lo que es la industria 4.0, preocuparse, por ejemplo, o cómo yo podría aportar, cierto, en base a lo que es lo humano, en la organización liviana e integrada, donde acá se busca, cierto, más allá de capacidades, cierto, buscar el intelecto y las capacidades que tengan las personas, no tanto, ¿cierto?, como pueden dedicarse a hacer una labor, ¿cierto? Eliminar el derroche, pensar, ¿cierto?, en lo que es el Lean, tener una orientación al cliente, ¿cierto?, y tratar para poder o llegar, ¿cierto?, a lo que es la excelencia, buscar una alta productividad, reducir emergencias. Esto es cierto, ¿cómo se realiza? Recuerde que, si es que se acuerda el número, yo lo dije anteriormente, el 25% de un 75% se generan fallas. Un 25% son por competencia, ¿cierto? Y un 60% por falta de procedimientos. Los problemas de calidad, la alta lo que es productividad, producir de forma limpia. Perfectamente se podría bajar ese número, ¿cierto? En base a procedimientos. Si me salgo un poco de acá y vemos un ejemplo de aplicación, si se puede ver, por ejemplo, fíjese, yo preparé estos datos, ¿cierto? Que llegué a un dato, ¿cierto? Y apliqué, ¿cierto?, un tiempo medio entre fallas. Medio 683, no vamos a ahondar mucho en el tiempo. O sea, es lo que es la explicación propiamente tal. Concentremos solamente en ese dato, 683. Yo de esta tabla, por ejemplo, eliminé este tipo de cosas que si yo lo tomé así como ejemplo, dice, por ejemplo, baja presión de aire. A lo mejor alguien dijo, tienes que aplicarle tal procedimiento, ¿cierto?, a este equipo, tanta presión de aire tienes que aplicar, y solamente la saqué. Ojo que el tiempo son de 7 y 4 minutos, ¿ya?
Pero al sacarlos, de cierto, de lo que son, de lo que es la operatoria propiamente tal, aumenté, cierto, con más o menos como 10, 11 minutos, cierto, de 683, cierto, a 698, un tiempo medio entre fallas, con algo simple, con netamente sacar o indicar, hacer un procedimiento de cómo en este caso generar o preocuparme, ¿cierto?, de lo que es, en este caso, como la carga de aire en un neumático. Para empezar a concluir, la gestión de activos, ¿cierto? Y si nos vamos, ¿cierto?, a lo que son las normativas, me habla de activos físicos, como lo nombré anteriormente. Pero es vital para cumplir, ¿cierto?, este ciclo de vida que se preocupa la gestión de activos. El factor humano cumple un rol fundamental. Ese rol fundamental perfectamente, ¿cierto?, con una muy buena herramienta, ¿cierto?, que toma, ¿cierto?, lo que son los diseños y las consideraciones de operación, es lo que es la confiabilidad operacional, que también entre sus 5 puntos yo me encuentro, ¿cierto?, con lo que es lo humano. Esto me va, ¿cierto?, a ayudar, ¿cierto?, lo que es como le digo, ¿cierto?, la confiabilidad humana, a tratar de disminuir esos errores. Hay técnicas, hay herramientas. Aunque no se utilicen esas herramientas, ¿cierto?, uno puede identificar estas anomalías, ¿cierto?, que se están generando a causa que a lo mejor puede ser por conocimiento o por una falta de procedimiento, ¿ya? Ahora, para poder, ¿cierto?, y mejorar, ¿cierto?, esta confiabilidad humana, ¿cierto?, una de las tantas herramientas que existen, ¿cierto?, es la gestión del conocimiento, y con eso, ¿cierto?, podría yo llegar a una excelencia, ¿cierto? Yo lo puse como clase mundial, pero vamos un poco, ¿cierto?, llegar a lo que es tener una mejor organización, ¿cierto?, en base a lo que es lo humano, ¿ya? A confiar, ¿cierto?, en las personas, a confiar en lo que son a confiar en los conocimientos, en las capacidades que tienen las personas. Puede ver acá mi correo, ¿ya? Cualquier duda, cualquier inquietud o lo que yo eh, pueda aportar, ¿cierto? Me puede escribir sin ningún problema. Eh, espero haber abordado de muchas formas, ¿cierto?, este tema importante, confiabilidad humana, ¿ya? No sé si alguien tiene, espero haber sido de su agrado, y si es que alguien tiene alguna pregunta. Hola, ¿qué tal, José? Habla David Iñiguez. Eh, Hola David, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué chico del mundo? También soy tecnólogo en mantenimiento industrial de los Arch, luego sí ingeniería ahí también. Bueno, básicamente mi pregunta es, en cuanto al marco de competencias, el Competences Framework que se menciona en gestión de activos, ¿está directamente relacionado también con esto? ¿Hay algún punto en el que se pueda ligar para poder alinear algún tipo de concepto o principio? Sí, claro, de nuevo lo repito, lo que es gestión tiene estos apellidos: gestión de activos físicos, ¿ya? Yo me preocupo de lo que es el costo de ciclo vida de lo que es el equipo, pero sí lo que me nombra esta norma es que el factor humano, ¿cierto?, es fundamental para poder cumplir ese logro. Entonces, la respuesta sería sí, sí cumple, o sí puede apuntar para lo que tú me estás diciendo. Ujú, perfecto, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien requiere algo? Bueno, no, sí. ¿Puedo preguntar otra cosa? Sí, claro que sí. En cuanto a indicadores, ¿tienes algún tipo de indicador que se pueda utilizar en cuanto a medir los puntos que mencionaste del DIRTI, de la parte de DIRTI? De la docena sucia, o sea, como indicador, yo lo podría ver a lo más, que como lo mostré en el Excel, ¿cierto? Que netamente verlo reflejado en un tiempo medio entre fallas. Por ejemplo, uno podría ver un distinta, o inclusive tú podrías, por ejemplo, en tu organización, crearte tu propio indicador, y eso es totalmente válido. ¿Ya? Yo lo vi reflejado, lo mostré reflejado en algo común, que es el tiempo medio entre fallas.
un indicador y con eso, porque me cumple para mi organización, a lo mejor la organización del lado no cumple, pero en tu organización sí, sin ningún problema. Yo lo vi reflejado en eso. Excelente. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ti. Parece que no hay más preguntas. Parece que no hay más preguntas. Bueno, de nuevo me despido entonces. Espero haber sido de su agrado. Espero haber aportado en este tiempo. Gerardo Trujillo, ¿cierto? Por la oportunidad que me da de poder aportar en este tema. Les recuerdo que está mi correo abajo. Sería todo. Muchas gracias. Que tengan todos muy buen fin de semana. Hasta luego.